Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 44 del libro del profeta Isaías, el final del capítulo de los versículos 21 al 28 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Jehová es el libertador único. Jehová es el libertador único. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 21 al 28. Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo el Señor te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube, y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio de ponerte en libertad. Canten los cielos, porque el Señor ha hecho algo tan maravilloso. Griten de júbilo, oh profundidades de la tierra. Pónganse a cantar, oh montes, bosques y todos los árboles, pues el Señor ha redimido a Jacob y es glorificado en Israel. Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos, y dejo en ridículo a los adivinos, y hago que todos los sabios den malos consejos, y así demuestro que son unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado, y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta, él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén, y dirá, restauren el templo. Jehová es el libertador único. Cuán grande es él. Vemos ahora los inmutables consejos de Dios, aquellos que no cambian. Librándose de la necedad de la idolatría, Israel puede recordar que pertenece a Dios, quien obra en gracia soberana a su favor, borrando sus pecados de la manera en que un viento recio despeja las nubes. Versículos como estos forman una especie de refrán que se repite a través de esta sección de la profecía, siendo en efecto el corazón del mensaje. Luego se exhorta a toda la creación que prorrumpa en alabanzas al Señor en vista de la redención de Jacob, pues frustra las señales de los adivinos, mas confirma la palabra de su siervo y cumple los consejos de sus mensajeros. Al final de la sección suena ya el nombre de Ciro, el futuro monarca persa, instrumento para la liberación del pueblo de la cautividad de Babilonia. Sin embargo, es evidente que las glorias descritas tan elocuentemente rebasan los estrechos límites del momento histórico de la restauración y muy parcial que siguió al edicto de Ciro. Este es el tema que más preocupaba a la nación de Israel en los tiempos de Isaías. El profeta ya había predicho una deportación a Babilonia y el final de ese cautiverio. La pregunta natural sería, ¿cómo va a llevarse a cabo todo esto? La respuesta se encuentra en esta sección ahora. Esta verdad forma un marco para este pasaje. El Señor se identifica como tu Redentor, yo Jehová, que lo hago todo. Y en el capítulo 45, versículo 7, se lee, yo Jehová soy el que hago todo esto. El único Salvador tiene dos mensajes. El mensaje dirigido a los cautivos, primeramente respalda su mensaje haciendo una descripción de sus obras portentosas. La promesa viene de uno que tiene todos los recursos necesarios para cumplirla. Hay tres promesas: reconstrucción, regreso y redentor.
Reconstrucción. La primera promesa en el versículo 26 se dirige a Jerusalén y Judá. La palabra clave es reconstrucción. Regreso. Versículo 27. Se da para beneficio de los cautivos. Les asegura que todos los obstáculos serán allanados y les garantiza su regreso. Redentor. La última promesa, versículo 28, habla de la gente que utilizaría su Redentor. Hasta ahora había hecho alusiones a este personaje, pero aquí se le da nombre, Ciro. Ese rey persa sería el instrumento de liberación. Aproximadamente 150 años antes de su aparición en el escenario histórico, Jehová decretó que sería su agente para liberar a su pueblo. Este es quien ordenó la repatriación del pueblo y la reconstrucción de Jerusalén en el año 538 a.C. Asimismo, autorizó la reedificación del templo en el año 536. Dice Dios, vuélvete a mí. Es la gran preocupación de los que se han descarriado de Dios, como los judíos de antes, para apresurar su retorno a Él. La obra de redención hecha a nuestro favor por Cristo exhorta a tener esperanza de todas sus bendiciones. Nuestras transgresiones y nuestros pecados son como una nube espesa entre cielo y tierra. Los pecados nos separan de Dios, amenazan una tormenta de ira. Cuando Dios perdona, borra el pecado, disipa la nube, esa nube densa, de modo que el camino al cielo quede abierto otra vez. La nube la dispersa el sol de justicia, se va completamente. El consuelo que fluye al alma cuando el pecado es perdonado es como luz clara después de las nubes y la lluvia. Que Israel no se descorazone, nada es demasiado difícil para Dios. Habiendo hecho todo, puede hacer lo que le plazca con cualquiera. Los que aprenden a conocer a Cristo ven que todo conocimiento es necedad en comparación con su conocimiento. Sus enemigos hallarán que sus consejos son necedad y ellos mismos serán atrapados en sus astucias. El cumplimiento exacto de las profecías de la Escritura confirma la verdad del todo y prueba su origen divino. Los favores particulares que Dios concibió para su pueblo en el cautiverio fueron anunciados aquí mucho antes de que fueran al cautiverio. Habría dificultades muy grandes en el camino de la liberación, pero se les promete que de todas ellas serán quitadas por el poder divino. Dios sabía quién sería el libertador de su pueblo y lo da a conocer a su iglesia para que cuando oigan su nombre sepan que su redención está cerca. Es el honor más grande de los hombres, más grande ser usados como instrumentos del favor divino para su pueblo. En las cosas en que los hombres se sirven a sí mismos sin mirar más allá, Dios hace que hagan todo a su placer. Un pastor más noble que Ciro hace la voluntad de su padre hasta que su obra esté completamente terminada. El gozo de los redimidos entonces está garantizado. Es asombroso el contraste que existe entre Israel y los que han sido engañados para fabricar y adorar ídolos. Los creyentes de Israel fueron redimidos, pero los fabricantes de ídolos quedarán decepcionados. El pueblo debía acordarse que Dios podía prever el futuro y que los ídolos son como nada. Por tanto, la nación debía adorar a Dios, que era quien había perdonado sus pecados y la había redimido. Algunos pueden pensar que estas son cosas sencillas, pero Dios nos ha dado testimonio de todas las cosas que Él hace y de todas las cosas que están en su mano. El eterno Dios había formado a Israel. Dice en el versículo 21, acuérdate, presta atención, tú no serás olvidado de mí. Estas palabras son consoladoras para cada uno de nosotros. Acordémonos de Dios, prestemos atención, porque no somos olvidados de su parte. Todo el proceso de la fabricación de ídolos da ocasión para recordar a Israel que aquel que es mayor que todas las cosas. Este es otro de los vívidos contrastes de Isaías. 2 veces
se oye el recordatorio, mi siervo eres. Nuevamente los pronombres son enfáticos, los paganos hacen sus dioses, pero el Eterno hizo a Israel. Vuélvete, versículo 22, la nube de tu culpa, la bruma de tu pecaminosidad, yo las he barrido. Vuelve a mí tu Redentor. Como el sol mañanero despeja las nieblas que son tan frecuentemente comunes en Palestina, así el sol de los cielos disipa los pecados de Israel. Dios los barre como un viento fuerte, barre las nubes. Canten loores, canten alabanzas. Esta es la gran conclusión de todo el asunto, porque el Señor ha redimido a Jacob y está revelando su gloria en Israel. Es obra del Señor, por lo tanto, prorrumpid en un canto de júbilo, oh cielos arriba y profundidades de la tierra. Los antiguos suponían que las luminarias celestes cantaban. Nosotros los modernos oímos música transmitida en rayos de luz por la ciencia moderna. En los cañones de la tierra y en los montes se ha de oír los ecos de júbilo de los redimidos. Aún el pino murmurador agregará su nota quejumbrosa, mientras el álamo lo acompaña con el trémolo de sus hojas. Cielos, tierra, montes, bosques, todo el ambiente del hombre, todos parecen cantar en cuanto Jacob está reconciliado con su Dios. Así que el mensaje del eterno Dios está aquí. Este discurso directo es el Dios trascendente que se declara creador de la naturaleza, enloquecedor de los agoreros, confirmador de sus siervos, constructor de Jerusalén y convocador de Ciro. Isaías presenta al que habla como el eterno Redentor que ha formado a Israel desde el nacimiento. Entonces, al ser así nombrado, proclama su mensaje. Vemos a Dios en acción. Dios es el autor de todo. Yo dice, extiendo solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo. Nadie estuvo con él como ayudante o consejero. Como tal deidad única, el Señor se deleita en frustrar las señales de los que pretenden la deidad. Así esas señales, locuazmente proclamadas por los falsos profetas, derrotados por el poder verdadero de Dios, prueban que no son más que mentirosos. Así los agoreros enloquecen y su presunta sabiduría de los sabios se muestra como insensatez. Por el contrario, Dios confirma la palabra de su siervo y cumple las predicciones de sus mensajeros. Israel, como depositario de la palabra de Dios, es quien tiene la verdadera vocación profética. Así que Dios también declara su deidad. Solo Dios puede decir a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, sus ruinas reedificaré. Solo semejante Dios domina el mar, de modo que puede decir a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Solo Él tiene autoridad para declarar de Ciro, este es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Es asimismo solamente este Dios el que dice a Jerusalén, serás edificada, o promete al templo, serás fundado. Retornamos a la positiva y gozosa revelación del verdadero Dios. Acordémonos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. La repetida demanda de Dios de controlar y predecir el curso de la historia se renueva aquí dramáticamente por medio de promesas específicas en los versículos 26 al 28. Las veladas predicciones de buenas nuevas para Jerusalén y de un libertador de pronto son reveladas mostrando a Ciro y su edicto de reconstrucción, profecía que con el tiempo se cumplió. Así, Ciro es movido a restaurar Jerusalén. En esta sección, las alusiones a Ciro que el profeta ha expresado en las secciones anteriores llegan a su punto culmen, cuando de manera abierta y explícita menciona el nombre de Ciro, la profecía y promesa de redención y el éxodo de los cautivos de Babilonia, se despoja de sus figuras poéticas para convertirse en un anuncio de acontecimientos a punto de convertirse en realidad histórica. Concretamente, Jerusalén volvería a ser habitada y las ciudades de Judá
reedificadas, pues Ciro cumpliría todo el deseo de Jehová al decretar la repoblación de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Es verdad que esto ocurriría, y ocurrió a partir del decreto de Ciro, pero detrás del decreto de Ciro estaba el decreto de Jehová Dios de Israel. El versículo 24 dice: el Señor, yo Jehová, hago todas las cosas. Y en los versículos siguientes sigue enumerando los atributos y los hechos poderosos de Dios que corroboran su carácter de soberano en la historia de los pueblos. El devenir histórico no es otra cosa que la confirmación de la palabra que Dios ha comunicado por medio de sus siervos, los profetas. Asimismo, mientras el decreto divino dice de Jerusalén serás habitada, el decreto de Ciro dice sea edificada. En el versículo 28, la referencia a Ciro como el pastor de Jehová indica que él es el rey que Dios ha escogido para llevar a cabo sus designios. En la literatura babilónica, pastor es un título del rey, así como el cayado del pastor ha dado origen al símbolo de autoridad que es el cetro. La pregunta sería: ¿hay otro Dios como Jehová? Los habitantes de las tierras vivían conscientes del poder sobrenatural que obraba en medio de ellos. Algunos lo llaman de nombre diferente y pensaban que controlaban la fertilidad de la tierra, o las fuerzas en la guerra, o los elementos de la naturaleza. Los que creían en Jehová tenían la convicción de que Él era el Señor de toda la naturaleza y de la vida humana. Su poder lo vemos a través de varios elementos. Dios es soberano en la historia, deshace las señales de los adivinos, convierte en necedad la sabiduría de los sabios, ordena asuntos y se cumplen, edifica ciudades, seca ríos y unge a Ciro. Dios es sabio y utiliza a un rey pagano para cumplir su misión, para sojuzgar a las naciones, para nivelar las montañas, para devolver del exilio a los exiliados. Dios es activo, aunque a veces no lo reconocemos. Nos llama por nuestros nombres, nos da título de honor, forma la luz y crea las tinieblas, hace la paz y crea la adversidad. La conclusión es: yo soy Jehová y no hay otro. Ojalá que todo ser humano pudiera llegar a escuchar estas palabras y aceptarlas como verdad. Nuestra tarea es esparcir este mensaje a toda criatura para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Dios animó a su pueblo a pensar en la necedad y en la ceguera de la adoración de ídolos, cuando les dijo: acuérdate de estas cosas. En la época de Isaías, ese consejo fue tan necesario como lo es en cualquier época. Sin embargo, en esos tiempos la gente por lo general no recordaba las grandes bendiciones que Dios les había otorgado, ni la necesidad de adorar otros dioses. Por causa de la idolatría de su pueblo, Dios iba a enviar a los babilonios para llevar a los judíos a cautividad. Pero el Señor prometió hacer por su pueblo lo que ningún trozo de madera podía hacer. Él los había hecho a ellos, no había sido al contrario. Él no es un ídolo fabricado por la mente y el corazón humano. Un trozo de madera no puede pensar, pero Dios sí puede. Él no olvidará a su pueblo, ni olvidará las promesas que les ha hecho. La cautividad en Babilonia podía sugerir que Dios los había olvidado por completo, pero no había sido así. Sus promesas seguían en pie y las cumpliría. Un trozo de madera no puede olvidar ni pensar, porque es un objeto inanimado, desprovisto de mente. No así Dios, y Él promete que no olvidará. El Señor puede hacer algo más grande que llamar a su pueblo y acordarse de Él. Él quitará todos sus pecados. El asunto más importante en la vida de los hombres y de las mujeres es su pecado. Dios hace lo que ningún ídolo puede hacer: perdonar. Y aquí el Señor habla como si ya lo hubiera hecho. Yo deshice como una nube tus rebeliones. En los días de Isaías esto era como si ya hubiera ocurrido. La imagen no solo consoló a los creyentes de entonces, sino también a nosotros. Como el sol
Disipa la niebla de la mañana, así disuelve Dios nuestros pecados. Su misericordia es gratuita, pero no es barata. Jehová dice, yo te redimí. El precio de la absolución de la culpa fue la muerte de Jesucristo, su único Hijo. Notemos que Jehová Dios invita a su pueblo a que se arrepienta, es decir, a que se vuelva a Él, pero no para que pueda recibir perdón. El arrepentimiento de ellos no mueve a Dios a perdonar. Ninguna obra, ninguna religión, ningún terapeuta puede quitar el pecado o la culpa. Dios perdona gratuitamente el pecado por su gracia. Dios redime. La redención y el perdón están estrechamente ligados. Dios ha redimido a la humanidad y ha perdonado los pecados antes de que cualquier pecador se volviera a Él. Por medio de Isaías, Dios le extiende una invitación a su pueblo para que regrese a Él y quiere que crean en lo que Él ya ha hecho, que está ilustrado aquí en las palabras de la profecía como ya cumplido. Tus pecados están perdonados, estás redimido, créelo. Vuélvete a Dios y recibe lo que te ofrece gratuitamente y con tanto amor. Este mensaje de perdón es lo que el corazón humano necesita oír con tanta desesperación y que solo Dios ofrece de manera gratuita y completa. Cuando el corazón humano confía en que Dios ha perdonado sus pecados por el amor de Cristo, desborda regocijo. Esta sección concluye con un pasaje muy típico de Isaías en el que invita a alegrarse a los cielos, a la tierra, a las montañas, a los bosques y sus árboles. En la palabra redimir encontramos la razón del alborozo y es bueno que nos fijemos en la atención especial que el término recibe en estos versículos y cómo aparece de nuevo en la siguiente. La redención se halla en primer lugar en la lista de todas las cosas que diferencian al Dios de la Biblia de otras teologías. Así como toda la palabra nos habla de Cristo, también el tema central y más distintivo de la obra de Dios es la redención. Es su gloria, su logro resplandeciente. Él ha hecho lo que ningún otro Dios ni otra religión ha hecho o puede hacer. Ningún otro Dios puede rescatar a los seres humanos del pecado. Solo la teología de la cruz puede salvar. Regocíjense los creyentes. Vemos aquí cómo Dios ha escogido a Ciro para liberar a Judá de la cautividad. Con el anuncio, así dice Jehová. En el versículo 24 comienza otra sección de la profecía con un alcance cuidadosamente constituido que la une con la sección anterior. Dios se identifica a Él mismo como tu Redentor, una idea que ha aparecido en los versículos anteriores. El versículo 24 también trae a la memoria los versículos de apertura de este capítulo. Así dice Jehová, hacedor suyo, y el que te formó desde el vientre. El mismo Dios que habló de perdón y redención es el que dice las palabras de esta nueva sección, yo Jehová. El uso de la primera persona es también parte del enlace. Estas secciones demuestran la destreza de un escritor consumado. ¿Por qué es tan importante ese pensamiento? Dios va a revelar algunas profecías muy específicas. Por primera vez mencionará por nombre a Ciro. Dios ya se había referido a Ciro en el capítulo 41 como aquel a quien había levantado del norte y del oriente, pero sin llamarlo por su nombre. Ahora el Señor da a conocer su nombre, siendo esta una profecía específica que hace que algunos cuestionen la posibilidad de que Isaías haya escrito estas palabras. Pero Dios, que había hablado antes, lo hace también ahora y respalda su promesa de perdonar el pecado, así como de llamar a un gobernante llamado Ciro. Y como Dios es todopoderoso, no dudamos que puede predecir el futuro. Simple y sencillamente confiamos en que todo es como Él dice. Se identifica a Él mismo como Jehová, el Dios Salvador, y continúa con la enumeración de todo lo que ha hecho y lo que hará, en una serie de cláusulas relativas que se indican
por el relativo que el Señor recalca enfáticamente sus acciones. Él hizo todas las cosas, Él extendió los cielos y la tierra sin que nadie le asistiera. ¿Quién estuvo allí para ayudarle? Este pensamiento es parte de la conexión que mencionamos antes. Acabamos de leer de los artesanos que han hecho sus ídolos de madera. Ahora vemos el contraste. Dios ha hecho los cielos y la tierra de la nada. Lo hizo todo sin ayuda de nadie. Una vez más el Señor proclama su supremacía. Ningún esfuerzo humano lo puede igualar, ni ninguna especulación humana lo puede comprender. Los humanos son su creación. Dios no existe porque alguna mente humana lo haya creado. El Señor se identifica así a él mismo con otra serie de acciones. Él apoya la verdad, frustra las demostraciones de los falsos profetas. Él dio señales a Moisés para probar la superioridad del Dios que lo había enviado. Después de que la vara de Moisés se convirtió en serpiente, se tragó a las varas de los magos egipcios, a las que ellos también habían convertido en serpientes. Dios también supera la sabiduría de los sabios que se oponen a su gracia y misericordia. Este grupo concluye con la afirmación de que el Señor apoya las palabras de sus profetas. Cuando Moisés habló, Dios hizo como su mensajero había predicho. Así ocurrió con Elías y con otros profetas. Este Señor no solo obra, sino que también comunica la verdad. Por lo tanto, Él frustra y se burla de los falsos maestros y sostiene a sus propios mensajeros. Por último, Dios no solo obra, sino que también habla. Sus palabras son primeramente para Jerusalén y para las desoladas poblaciones de Judá. El Señor promete que restaurará a Jerusalén, les asegura a los de su pueblo que regresarán del cautiverio y que Jerusalén y los campos de Judea volverán a resonar con el eco de las voces de sus moradores. Las murallas de la ciudad, rotas y derribadas por los ejércitos babilonios, van a ser reconstruidas. Dios incluso promete que va a quitar los obstáculos que puedan impedir que el pueblo vuelva a las ciudades de Judea. Él secará los torrentes, lo que nos recuerda el éxodo de Egipto, cuando Dios secó el mar rojo para que su pueblo pasara sin peligro. Una promesa final en esta sección nos hace pensar, Ciro, quien hará posible la reconstrucción de Jerusalén de Judea, él será como un pastor para los exiliados y hará posible que regresen de la esclavitud. Y todo esto Dios lo va a obrar por su sola voluntad. ¡Cuán grande es Dios! Grande en formar al ser humano. Somos su siervo. Hemos de recordarlo. Grande en sus obras. Ha borrado nuestras rebeliones. Nos ha redimido de la condenación, grande en despertar canciones de alabanza. Los cielos cantarán loores, las profundidades de la tierra gritarán en júbilo, las montañas prorrumpen en cántico, los bosques alaban a Dios. Alabemos a Dios por su grandeza, por su misericordia y por la redención que hemos experimentado por medio de Jesucristo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y, Señor, porque tu amor lo dejas sentir en nuestra vida a cada momento. Padre bendito, Señor, rogamos hoy en este día, Señor, por los trabajos que nos permitirás hacer, por todas las actividades que podremos emprender en tu santo nombre. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque en todas las cosas, Señor, siempre nos muestras tu mano y en todo momento, Señor, tu compañía está con nosotros. Permite, Señor, que podamos darte gloria y honra en todo tiempo, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, nuestros falsos testimonios, Señor, que a veces hacemos inconscientemente. Señor, permítenos tomar las riendas de todas las cosas y permítenos, Señor, también sujetar aquellas cosas que no son pertinentes. Permítenos adorarte de una forma adecuada, Señor, y que a ti te agrade. Padre bendito, Señor, también rogamos en este día que nos permitas también compartir con otros de tu palabra, compartir con otros de tu amor y de las grandes maravillas que tú has hecho. Gracias, Señor, por tu evangelio, por tu palabra, porque nos alimenta, nos sustenta y nos anima, Padre.
Dejamos todo ello en tus manos y todo lo rogamos por medio de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.